entonces. Ok, primeramente saludar a los que están viendo el video o los que entraron hace poco que no los había saludado antes. Entonces, la clase de hoy, básicamente, de acuerdo a lo que hablamos antes de empezar el video, es que vamos a hacer como un pequeño repaso general. Sí, rápidamente, me van interrumpiendo si hay alguna cosa que no se acuerden o algo así, ¿verdad? Como para darle un poquito de énfasis a eso, nada más voy a ir pasando las filminas, hablándoles un par de cosillas al respecto. Y ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, para hacer un repaso general. Y finalmente, lo otro que vamos a hacer es ya empezar parte de teoría de lo que corresponde a esta semana. Entonces, empezamos por aquí. Voy a quitar el video para agregar participantes y agregar el chat. Ok, entonces estamos por acá. El quiz de esta semana entonces corresponde a la parte de corriente, resistencia y fuerza electromotriz, así como las reglas de Kirchhoff. Entonces, importante. Acá recordar que los electrones son principalmente, o por lo menos en la red eléctrica que utilizamos, los electrones son los que llevan la carga de un punto a otro, ¿verdad? Son los encargados de generar la corriente eléctrica. Y aquí, importante, que los electrones se mueven dentro del cable aproximadamente a una velocidad de 10 a la 6 metros por segundo. Pero eso no nos interesa, sino lo que nos interesa es que la velocidad del grupo de electrones, que el grupo se conoce como la velocidad de deriva y eso ronda el 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Ok? Aquí hablamos entonces lo que es la corriente convencional, que es como lo más importante, y recordar que es equivalente decir que son los electrones los que se mueven a decir que son las cargas positivas las que se están moviendo, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de signos y complicarnos un poco menos, vamos a trabajar entonces que lo que se mueven son cargas positivas. Y esa dirección en la que se mueven las cargas positivas es lo que se llama la corriente convencional. O ahí es donde va. Y la corriente se define como el cambio de la carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, el cambio de la carga tiene que ver con la concentración de partículas por el número o la carga por el número de partículas que hay. Y el número de partículas es como la concentración de partículas, ¿verdad? O partículas por unidad de volumen multiplicado por el volumen. Pero para multiplicarlo por ese volumen, entonces aquí quedaba un poco la velocidad de deriva, el área y el tiempo que eso llevan, ¿verdad? La velocidad de deriva multiplicada por el tiempo, lo que me da es esta distancia x que hay acá. ¿Ok? Densidad de corriente es la corriente que hay por unidad de área. Entonces sería el número de partículas por la carga por la velocidad de deriva. Y la corriente sería eso multiplicado por el área transversal del cable por el que va. Importante recordar que la corriente tiene sentido
pero no tiene dirección. Ok, la corriente no es un vector, mientras que la densidad de corriente sí es un vector y va en la misma dirección o es proporcional a la velocidad de deriva. Hasta aquí todos se acuerdan. Esto de acá, la ley de Ohm, ¿verdad? Que me dice cómo se relaciona el campo eléctrico con la densidad de corriente dentro de un material y esa resistividad. ¿Qué característica tenía esa resistividad? A ver si se acuerdan. ¿Qué es importante recordar de la resistividad? ¿Alguien? ¿Compañeros? ¿Compañeras? ¿De? Profe, no sé yo, Ajá. no recuerdo yo. ¿Qué es una propiedad de los materiales? Y a una misma temperatura, ¿qué pasaba con la resistividad? La resistividad es, para un material dado, es constante. ¿Ok? Pero también depende de la temperatura. Entonces teníamos lo que son un poco eh, ¿cómo es? Las curvas o las gráficas de resistividad como función de la temperatura. Y habíamos visto que para los superconductores esa resistividad es prácticamente cero, o es cero en un superconductor. Y eso se daba a una temperatura crítica. Entonces, de ahí es de donde viene lo que se conoce en la calle como la ley de Ohm. ¿Ok? Y la resistencia se puede sacar como la resistividad por la longitud entre el área. ¿Ok? Entre el área transversal. Ahora, los resistores óhmicos son aquellos en los cuales se cumple la ley de Ohm, o sea, si yo hago corriente como función del voltaje, la pendiente siempre va a ser el inverso de la resistencia. Si yo lo hago al revés, voltaje como función de la corriente, la pendiente sería la resistencia. ¿Ok? En caso de que tengamos resistores no óhmicos, entonces lo que se observa es una curva no lineal. Ok, eso era un poco lo que tenían que recordar. Profe, Ah, sí, entonces, para que algo cumpla la ley de Ohm, tiene que ser que la pendiente sea uno entre la resistencia. correcto. Ok. Y ¿cómo es que se llama? Que sea una línea recta cuando uno lo grafica. Después, ok,
Bueno, la fuerza electromotriz es la que permite entonces generar un campo eléctrico dentro del cable, que es el que hace que las cargas se estén moviendo y el movimiento de cargas entonces genera una corriente eléctrica, ¿verdad? Si lo cortamos, básicamente lo que vamos a generar es eh, un campo eléctrico en dirección contraria, haciendo que el campo eléctrico total se anule. Por eso un cable que no esté conectado al final o en- casi inmediatamente se queda sin corriente. Ok, entonces tenemos las fuentes de voltaje que básicamente son las que, bueno, como les dije, generan un campo eléctrico dentro del cable para hacer que las corrientes se muevan. Eh, los, la simbología básica, que eso ya me imagino que lo recuerdan. La potencia, que la potencia la podemos ver de diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser como voltaje por la corriente o corriente al cuadrado por la resistencia o voltaje al cuadrado entre resistencia. Cualquiera de las tres nos puede servir para poder utilizarla en un circuito. Aquí recordar que los resistores en serie, ¿cómo era que se sumaban? Entonces, la resistencia equivalente cuando tenemos resistores en serie era igual a la suma de cada una de las resistencias individuales. Sí, Sí, profe. resistores en paralelo, entonces ya no es la suma de, de las resistencias individuales, sino el inverso de la suma de los inversos, por decirlo así. Ok, en paralelo, hay algunos que no están ni en serie ni en paralelo, pero siempre podamos simplificar un poco esas cosas. Y finalmente tenemos lo que son las reglas de Kirchhoff, que es la regla de los nodos o de las uniones y la regla de los, ¿cómo es? La regla de las espiras o mallas, que lo que me indica es que el voltaje que entra es igual al voltaje que sale en una malla. Y las corrientes, esta lo que me indica es que la cantidad de corriente que entra es igual a la corriente que sale. Esto entonces, ¿a qué ley fundamental se relaciona? Compañeros, compañeras. Conservación de la energía. La suma de las corrientes. No, vean que Tiene que dar corriente, cero. sí, la corriente ¿con qué se relaciona? Con la energía. ¿O con qué se relaciona la corriente? Carga. Con la carga. Entonces, ¿qué ley fundamental? ¿Sí? Compañeros, compañeras.
La ley de conservación de las cargas. Entonces, cuando tenemos un nodo, ¿verdad? ¿Qué era un nodo? La unión de ¿cuántos cables? Tres o ¿Ah? más. Tres o más. 3 o más, correcto. Porque vean, ¿qué pasa si yo uno 2 cables? Si yo uno 2 cables, lo que tengo no es un nodo, sino lo que tengo es una esquina, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La corriente, entonces, o la regla de las uniones, o la regla de los nodos, es básicamente una consecuencia de la conservación de la carga. Por lo tanto, si en un punto en específico entran corrientes o entran cargas, la cantidad de cargas que entran tiene que ser igual a la cantidad de cargas que salgan. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Bueno, ahí más o menos, pero sí. Y la regla de las espiras o de las mallas, ¿este con qué se relaciona? ¿Con qué ley fundamental? Esa sí es la de la energía. Correcto. ¿Cómo se puede ver que esta se relaciona con la energía? Vea que aquí lo que tenemos son cargas por unidad de tiempo que están pasando. Entonces, por eso la de las uniones es la ley de las cargas. El voltaje, ¿qué es un voltaje? Voltaje es una energía potencial por unidad de carga. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que la regla de las espiras se aplica como la ley o se relaciona con la ley de conservación de la energía. ¿Se acuerdan de esto? ¿Y ahora sí? No. Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Y las convenciones para esto son esas de ahí. ¿Ya se las aprendieron bien? ¿O se les enredan todavía? Compañeros, compañeras. No, profe, sí, sí está bien. Bueno, eso de como que uno ya medio sabe la materia, pero no se acuerda muy bien, pero ya ahora con la explicación sí queda todo más claro. Ok. Pero estas reglas sí se las saben bien de memoria. ¿O no? Sí,
Sí, y el resto, Como de que normal siempre va, si va como a la derecha es positivo y así. Sí, como sí. si va hacia la derecha. No sé, ¿y el resto? ¿Qué dicen al respecto? Sí, profe, de memoria no, pero sí la sé reconocer, digamos. Sí, yo estoy igual. O sea, no de memoria, pero ahí me la juego. Ahí se la juega. Ya. Charlas, puede sentarme y volverlos a leer, pero sí. Mm, sí. No, Sí, porque creo que tiene. también depende de la espira que se use y cómo uno lo vaya a analizar, si es en sentido horario o antihorario, y también de las direcciones que uno les da a las corrientes, ¿no? Ujú, correcto. Pero si se la saben de memoria, tienen buena memoria. Yo como hasta la quinta o séptima vez que di el curso, fue que me las aprendí de memoria. Yo hacía otra cosa para poder sacarlas. Nos la puede explicar, profe, para y tal vez así sea como muchísimo más fácil. Ok. Yo lo que hago siempre, o la forma cuando, no sé, se me confunde algo o algo así, para acordarme de las reglas de Kirchhoff, entonces yo hago un circuito sencillo, que sería ese circuito de ahí. Sí, yo sé que la corriente siempre va, como la corriente convencional es positiva, entonces, ¿qué va a pasar si la corriente es positiva y aquí tengo el electrodo positivo? ¿Qué va a suceder? Dos cargas positivas, ¿qué pasa? Compañeros, compañeras, Se repelen. se repelen. Entonces, como este electrodo es positivo, la corriente va desde el positivo hacia el negativo. Ok, entonces yo sé que la corriente va en este sentido. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, yo aquí hago este sentido de giro. Entonces, cuando tengo la fuente, si voy de negativo a positivo, esto es positivo, la FM es positiva. Y como la corriente, yo veo que la corriente y el, y la, y el sentido de giro van en la misma dirección, ¿verdad? Al hacer ese recorrido, entonces tiene que ser negativo para que se cumpla la regla de las uniones. Entonces, menos I por R, esto es igual a 0. Ok, entonces aplico las reglas de Kirchhoff para una espira sencilla. Y de ahí me doy cuenta entonces que si la corriente y el, ¿cómo es que se llama? Si la corriente y el sentido van en la misma dirección, es negativo. Entonces de ahí yo saco esto. Y saco que si voy de menos a más, eso es positivo. Entonces saco esas dos y por lo tanto lo que no se cumple así es del otro signo. Eso era lo que yo hacía. Muy complicado yo. No tanto.
Pues creo que no, o sea, tiene sentido. Tiene sentido. Sí, creo que, o sea, sí lo facilita más como de que si no es esto, es lo otro. Entonces uno solo tiene como que entender como un sistema de lo que usted hizo. Correcto. Eso es lo que hago yo. Hago un sistema sencillo y para ese sistema lo que no cumple con eso es lo otro. Y de ahí entonces fue como, eso yo lo aprendí o lo visualicé así cuando era estudiante. Y por eso nunca me aprendí las reglas de Kirchhoff como tal, ¿verdad? Nunca, esto de acá, nunca me lo aprendí así de memoria, sino lo sacaba por lógica, que es otra cosa, que es otra forma de hacer. ¿Ok? Y básicamente eso es. Esa es la parte, o de todo eso le van a hacer preguntas para el examen corto. Ok. Ahora sí, ¿cómo sienten el examen corto? Profe, y la materia, con ese repaso que acaba de hacer, no se ve tan complicado, pero el problema es cómo lo complican en los ejercicios. Es aplicar esos conceptos en términos generales. Bueno, entonces aquí se leyeron esta sección, los instrumentos de medición eléctrica. ¿Cómo usar esos instrumentos? Ok. Voy a explicarles un poco qué es lo que sucede acá. Mm. Ok, primero tenemos el galvanómetro de Arzombal. Ok. Un galvanómetro es algo bastante sencillo de conocer, o cuando uno entiende un poquito lo que serían las corrientes que pasan, y no solo las corrientes, sino también cómo funciona el magnetismo, entonces uno se da cuenta que esto realmente es bastante simple. ¿Ok? Básicamente lo que tenemos para este tipo de medidores, ¿verdad? Que son medidores analógicos, no son digitales. Lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener entonces una espira con corriente, ¿verdad? Que esta corriente va a ser la corriente que está generada o que va a dar el circuito. ¿Ok? Y por lo general vamos a hacer entonces que un campo eléctrico, un campo magnético pase a través de ese espiro. Entonces, el hecho de que un campo magnético pase por ahí, que eso lo vamos a ver más adelante, la fuerza neta que va a sentir esa espira va a ser cero. Pero, como acá vamos a tener entonces fuerzas en un sentido, en una parte de la espira va a tener fuerza para arriba y la otra parte va a tener una fuerza para abajo, ¿qué va a suceder? Compañeros, si yo tengo esto así y le pongo un eje de rotación acá, si yo pongo un eje de rotación en el centro, ¿qué va a pasar con esa espira? Aunque la suma de fuerzas sea cero,
¿Qué va a pasar ahí? Compañeros, compañeras, La placa va a rotar un poco, profe. votar. Vamos a tener un torque asociado. Sé que esa palabra no les gusta mucho, pero es sumamente importante en física. Entonces, si yo le pongo a eso una pequeña aguja que no me afecte, yo les pongo una pequeña aguja, esa aguja se va a empezar a mover. Entonces, entre más corriente haya, mayor va a ser la fuerza. Y si la fuerza es mayor, el torque es mayor. Entonces, como para que eso no empiece a rotar, a rotar ahí completamente, ¿verdad? A estar dando vueltas muy rápido, lo que hago es que le pongo un resorte. Y si le pongo un resorte, contrario a esa fuerza, entonces vean que la fuerza va a ser proporcional al resorte. Y eso entonces ya puedo hacer que la aguja me marque justamente el valor de la corriente que yo tengo, que yo estoy pasando a través de eso. ¿Qué les parece este instrumento? Demasiado ingenioso. O demasiado rudimentario. Profe, no, la verdad es que sí, mucha mente haberse inventado eso. Demasiado. Digamos, no se le ocurriría a uno. Pero cuando uno sabe cómo funciona, no está complicado, sí. No, no, tres lo invento nada más. ¿Ah? Como tres le podría inventar ahorita. No, no, digamos, ya analizándolo bien. O sea, el que lo haya hecho, no, supongo que es ese apellido que está ahí arriba. Ajá. Y no, imagínese todo lo que tuvo que analizar y todas las pruebas que hizo. Sí. Igual, digamos, eso, si yo le meto, si yo tengo una corriente que pasa por ahí y yo meto una resistencia y genero un circuito, entonces vean que con esta resistencia yo podría encontrar la diferencia de potencial entre un punto y otro. Entonces ya no tengo un medidor de corriente, sino que ahora lo que tengo es un medidor de voltaje. O sea, tengo la diferencia de potencial en en ese circuito. Y así, básicamente esa es la forma en que funcionan los amperímetros y los voltímetros. Entonces ahí, básicamente un amperímetro. Entonces, yo lo tengo que poner de tal manera que pase por ahí o que el circuito, ¿verdad? Que esté dentro del circuito. Por eso yo voy a hacer
que, digamos, acá yo lo corto con una resistencia muy grande. Así hago que toda la corriente que atraviesa venga por este camino. ¿Ok? Y como la corriente va a venir por el camino de menor resistencia, entonces por eso la aguja se mueve. Y aquí yo lo que tengo que intentar es que tenga una resistencia prácticamente nula. O sea, una resistencia lo más pequeña posible en mi amperímetro, por dos razones. La primera, ¿verdad? Para que aquí tengo una resistencia muy grande. Entonces, las dos razones son, primero, para que la corriente no sienta resistencia y vaya por arriba y no por abajo. Y la segunda es para que no me afecte el circuito que yo estoy teniendo. Porque si yo tengo el circuito acá y pongo acá el amperímetro, si tengo este circuito acá y pongo ahí el amperímetro, entonces, si esta resistencia es apreciable, vea que me va a afectar con esta. Entonces la resistencia del sistema sería igual a la resistencia normal o a la resistencia que hay en el circuito más la resistencia interna del amperímetro. O sea, el circuito ya es otro circuito diferente. ¿Me siguen? Y eso afectaría entonces también la corriente. Entonces no estaría midiendo algo real. ¿Me siguen con esto o no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, yo necesito que la resistencia en el amperímetro sea prácticamente cero. Por eso el amperímetro se coloca en serie. Ahora, ¿qué sucede? Veamos aquí, ¿qué sucede si ustedes vienen y colocan el amperímetro en paralelo? Profe, efectivamente sería como cortocircuitar esa resistencia. ¿Correcto? Entonces, primero, ya la corriente no pasaría por la resistencia, sino tendría una corriente que va hacia el amperímetro. Y esa corriente, como la resistencia en el amperímetro es cero, y corriente por resistencia es igual al voltaje, entonces, ¿qué va a pasar con esa corriente? Si esta se me hace cero. Esa corriente tendería al infinito. Entonces, básicamente, si yo hago eso, si yo hago esto de acá, conectarla en serie, básicamente de ahí esa aguja se jodería porque tiene una fuerza demasiado grande. Entonces lo que se hace casi siempre es que se le pone un fusible a los amperímetros y ese fusible es un alambrito bastante delgado que si pasa más corriente de la que usted
puede medir, entonces se calienta y el sobrecalentarse se va a reventar. Entonces, en otras palabras, usted va a una de dos, o jode el amperímetro o por lo menos reventó el fusible. Y va a tener que cambiarle el fusible para poder utilizarlo. Eso es lo que sucede en un amperímetro. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Y qué? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Y el voltímetro, vean que funciona muy parecido. Nada más que aquí tenemos una resistencia. Lo que hacemos acá es que esa resistencia va a tender al infinito. Entonces, de esa manera, yo sé que la corriente va a seguir su camino normal. No va a interferir con el circuito. Y entonces, ahí igualmente, ¿verdad? Por fuerzas magnéticas es que va a marcarme cuánto sería el voltaje que hay. Yo por lo general, para esta clase, si fuera presencial, yo les llevaría un voltímetro o un multímetro analógico, como para que ustedes vieran un poco cómo funciona. Hay algunos que son bastante chivos, que son casi transparentes, entonces ahí se puede ver un poco esas cosas. Pero sí, en términos generales, eso es lo que pasa ahí. Ok, los omnímetros también es como cambiar un poco esas cosas. Y los potenciómetros simplemente es como agarrar una resistencia y cambiar esa resistividad que tenga el material. Entonces, para poder entender mucho mejor cómo funciona eso, es que vamos a la parte de magnetismo. Campo magnético y fuerzas magnéticas. ¿Ok? Para entender la parte del magnetismo, lo primero que tenemos que recordar es cuando jugábamos con los imanes. ¿Qué pasa si usted acerca dos imanes, uno a la par del otro? Pues depende, profe. Depende de qué. Pues de las cargas, dependiendo de cómo estén posicionados, se van a repeler o se van a atraer. Ok. Ahí en algo tiene razón y en algo no tiene razón. Porque el magnetismo no, sí depende, pero no tanto de las cargas, sino en realidad depende es de otros factores. Depende es de los polos que tenga el imán. ¿Ok? Los polos no tienen que ver con lo que es la carga. Bueno, está relacionado, pero a la vez no. Vamos a ver a dónde. Bueno, esto está demasiado cargada, pero aquí puedo buscar un poquito. Ay, ¿cómo era que se llamaba esto? Es que siempre se me olvida. Eh, Se me olvida esa palabra siempre.
No sé por qué. Que siempre se me van algunas palabras claves. Entonces, no es que... Para ver si encuentro esa palabra. No, es que no es el momento magnético. Son los... Vamos a ver. Sí, pero... Ok. Es estas cosillas de acá. Estas direcciones que se forman, que es debido... Son los momentos magnéticos. Para ver una cosa. Momentos magnéticos. Es que no me... O sea, ya encuentro la palabra que quería ver. Dominios magnéticos. No sé por qué, porque eso es lo que siempre se me olvida. Ok. Entonces, esto se los voy a explicar un poco así. Que ok, agarremos esta imagen de acá. No sé por qué siempre se me olvida esa palabra. Ahí disculpen. Compañeros, entonces, ¿qué logran entender ustedes de esa imagen? Compañeros, compañeras. Así como para empezar a explicarles un poco el magnetismo, pero ya desde un punto de vista más profundo. Igual no voy a profundizar demasiado en el tema. ¿Qué logran ver de esa imagen? Di, profe, no sé, que a veces hay orden y a veces pues se desordenan, no sé, como que llevan direcciones súper diferentes. Ok. Esto de los dominios magnéticos en realidad es que los electrones, al estar girando, ¿verdad? Alrededor de los átomos y también al tener un spin de estar girando en un mismo sentido, entonces gracias a eso se crea, entonces el movimiento de las cargas va a generar un campo magnético. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por lo tanto, dentro de los materiales vamos a tener secciones que van a tener un campo magnético dirigido en una dirección y otro campo magnético dirigido en otra. Entonces, si agarramos estos 4 campos magnéticos que hay acá en este material, ¿qué esperarían ustedes la suma vectorial de todas esas 4 flechas? ¿Cuál sería la suma vectorial de todos esos campos magnéticos que se estarían generando ahí? Debería ser 0, ¿no? Es 0. Entonces, el material no tiene campo magnético. O sea, es un material cualquiera. Y eso se genera en los diferentes materiales.
Ahora, hay algunos materiales, si no me equivoco, son los paramagnéticos, que los dominios se alinean. Entonces, al alinear esos dominios, entonces vamos a tener un material que es un imán. Eso sería un imán, si lo logramos alinear completamente. Esos, no sé, siempre se me olvida cuál era el paramagnético, el diamagnético y el ferromagnético. ¿Ok? Los imanes, por lo general, son diamagnéticos, si no me equivoco. Los ferromagnéticos son aquellos que usted puede generar un imán al, al añadirle un campo magnético externo. ¿Ok? Por eso es por lo que algunos materiales, ¿verdad? Se pueden, principalmente metales, se pueden alinear un poco. Y eso es lo que hace que, o esas alineaciones, es lo que hace que usted logre pegar un imán a un metal. Ok. Entonces, esa es un poco la idea que hay detrás de los imanes. ¿Está claro eso, compañeros? Entonces, eso se vuelve ya un poco propiedades de los diferentes materiales. Pero en términos generales, básicamente los que son polos opuestos, por eso les digo, no es el magnetismo, no es propiamente de la carga que depende, sino de las alineaciones. ¿Ok? Entonces, por eso, un imán, yo lo tengo cuando, o un imán se van a traer sus polos opuestos, mientras que polos iguales se van a repeler. ¿Ok? ¿Está claro eso entonces? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ok. La Tierra como tal, gracias a el núcleo que está en constante movimiento, ¿verdad? Está moviendo cargas ahí. Entonces la Tierra como tal se va a se va a comportar como un inmenso, un imán demasiado grande. Entonces vamos a tener que en la Tierra está el polo norte y el polo sur. ¿Cómo sabemos del polo norte y el polo sur? Bueno, cuando teníamos, o en la historia, ¿verdad? Cuando se empezó a observar ese fenómeno, cuando usted agarraba e imantaba una aguja, la aguja apunta ¿hacia dónde? ¿Qué era lo que le decían ustedes? Que apunta hacia el norte. La aguja apunta hacia el norte. Y el otro lado de la aguja apunta hacia el sur. Entonces, como lo que tengo ahí es un pequeño imán, a esta parte que apunta hacia el norte se le llamó el norte.
Y a la parte que apunta hacia el sur se le llamó el sur magnético del imán. Pero entonces eso crea una contradicción. Porque si esta parte apunta hacia el norte y los polos opuestos se atraen, entonces, ¿qué significa? Si a eso se le llamó norte, ¿qué significa entonces? Si esto está apuntando hacia el norte, entonces, ¿qué habría en el norte de la Tierra? ¿Qué tendría que haber en el norte de la Tierra? Compañeros, en Un el campo norte de la magnético. Tierra. ¿Ah? Un campo magnético. Ajá. Pero como el imán está apuntando hacia el norte, y a este yo le llamé norte magnético, entonces, ¿qué va a pasar en la Tierra? En la Tierra, entonces, el sur magnético está en el norte geográfico. Y el norte magnético está en el sur geográfico. Porque los polos opuestos se atraen. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí, tiene sentido. Sí, es como, digo, pues supuesto. Sí, exacto. Entonces, gracias a que yo llamé al imán norte a la partecita que apunta hacia el norte de la Tierra, entonces le tuve que cambiar los nombres a la Tierra. O sea, el sur magnético está en el norte geográfico. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y otra cosa sumamente importante es que, a diferencia de las cargas, ustedes se acuerdan que en una carga ustedes pueden tener electrones. ¿Qué carga tienen los electrones? O pueden tener protones. ¿Qué carga tienen los protones? ¿Ok? Electrones con carga negativa o protones con carga positiva. Y esos ustedes lo pueden separar y pueden trabajar con ellos por aparte. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. En cambio, cuando nosotros trabajamos con imanes, como eso depende de los... ¿cómo era esa palabra? Que se me olvidó. De los dominios magnéticos. Como eso depende de los dominios magnéticos, entonces, si yo agarro y rompo un imán, ¿qué va a pasar con ese imán? Que lo partí ahí en 2, o en 3, o en 10. De que igual cada imán va a tener sus dos polos. O sea, no es como que solo va a quedar uno de un lado. No sé si me explico. Exacto. Eso es lo que pasa. A un solo polo, digamos, al polo norte o al polo sur independiente, a cada uno de ellos por separado se le llama un monopolo magnético.
un monopolo norte o un monopolo sur. El asunto es que en la naturaleza nunca se han encontrado los monopolos magnéticos. Si estos se llegan a encontrar, cambian totalmente la física. ¿Ok? Entonces no los podemos separar. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Ah? Sí. 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 Ok. Y básicamente esos dominios o ese magnetismo se relaciona no con una carga, una carga quieta, sino se relaciona es con cargas en movimiento. O sea, con corrientes eléctricas. Por eso es por lo que les dije, el magnetismo no necesariamente está relacionado con las cargas directamente, sino está relacionado es con ese movimiento de cargas. Aquí dice entonces que la primera evidencia que hay entre el electromagnetismo y las cargas en movimiento fue en 1820 por el científico danés Hans Christian Ørsted, quien encontró que en un alambre conductor de corriente desviaba la aguja de una brújula. Unos años más tarde, Michael Faraday y Joseph Henry, ¿verdad? Faraday en Inglaterra y Henry en Estados Unidos, descubrieron que un imán que se moviera cerca de una espira conductora va a generar una corriente en la espira. Pero esos fenómenos los vamos a analizar más tarde. ¿Ok? Eso del magnetismo hay que como que ir uniendo piezas e ir viendo ahí de qué trata todo esto, ¿verdad? ¿Qué es este mundo tan misterioso? Porque esto, digamos, esto cuando se creó era como magia. Igual acá, no me acuerdo si era de Hans Christian Ørsted o quién fue, que básicamente cuando descubrió eso, en realidad lo descubrió fue por accidente. Fue como que puso una brújula, la puso cerca de un alambre. Y agarró y conectó el alambre. Y cuando empezó a ver la brújula se empezó a mover. Cuando pasó una corriente por el alambre. Después llevó eso. Por eso les digo, no me acuerdo si esa historia fue de él. Pero llevó eso ¿cómo es que se llama? Lo llevó a una clase que él estaba dando. Y básicamente intentó replicar eso en clase y no le salió. En la clase no se le movió la aguja. Y eso fue básicamente porque él cuando puso ¿cómo es que se llama? Él cuando puso la brújula encima, él la colocó de esta manera. Puso el norte y el sur acá. El oeste y el este. Entonces él agarró y puso el alambre en la dirección este y oeste
y entonces la aguja ya no se le movió. Eso básicamente se da es porque el campo magnético va a estarse moviendo de esa manera cuando la corriente va para arriba. ¿Ok? Aquí vamos a aplicar mucho la ley de la mano derecha. Entonces eso se los voy a estar explicando poco a poco. Entonces, ahora sabemos que las fuerzas magnéticas entre dos cuerpos se deben fundamentalmente a interacciones entre los electrones en movimiento. Ok, entonces, para que exista magnetismo, ¿qué tiene que haber? ¿Qué condiciones se deben cumplir para que exista magnetismo? Según todo lo que les he hablado ahorita. Compañeros, compañeras. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué condiciones deben haber para que exista magnetismo? ¿Alguien? ¿O ya están muy cansados? Compañeros, compañeras. Voy a preguntarle al... Ajá, Santiago. Dos polos o un campo eléctrico o algo así. No. Giancarlo, que casi nunca habla. ¿Qué condiciones cree usted que debe haber para que exista magnetismo? Sí, profe, las, las cargas en los, las cargas no, o la Ajá. corriente. Cargas y qué más. Entonces tiene que haber una carga eléctrica, pero la carga eléctrica por sí misma no va a generar un magnetismo. Y entonces sería, vamos a ver, como dijo el compañero, los polos, pero no son los polos. No. Entonces, Profe, ¿no sería la dirección de los electrones? Algo así. Algo parecido a dirección. Algo que tenga dirección. Para el magnetismo se deben cumplir dos condiciones fundamentales. Primero, tienen que haber cargas. Y el segundo, eso hubiera sido, esa es una bonita pregunta para quiz. No sé, nunca la hemos hecho. ¿Están polarizadas, profe? ¿O que el dominio magnético tenga la No, misma dirección? Por eso. tampoco. Tiene que haber cargas eléctricas y tiene que haber movimiento. ¿Ok? Para que el magnetismo se dé, tienen que haber cargas y movimiento. ¿Ok? Entonces, si no se mueven las cargas, no hay nada relacionado con el magnetismo. O sea, las cargas quietas no generan magnetismo. Y por lo tanto, fuerzas magnéticas no van a haber si las cargas están quietas.
Entonces dice aquí, bueno, fuerza magnética, una carga o corriente móvil va a crear un campo magnético en el espacio circundante, además del campo eléctrico. Y el campo magnético va a ejercer una fuerza sobre cualquier otra carga en movimiento o corriente presente en el campo. ¿Ok? El campo magnético se utiliza la letra V para indicar que es un campo magnético. Y el campo magnético se da en unidades de teslas. Ese es en el sistema internacional. En otros sistemas, el campo magnético se da en Gauss. Por lo general, no me acuerdo ahorita, pero creo que era un Gauss son 10 a la menos 4 teslas, si no me equivoco. Ok, entonces el campo magnético para dar una dirección, ¿verdad? Una dirección, vamos a decir que el campo magnético apunta hacia afuera en el polo norte y hacia adentro en el polo sur. Esa es la dirección que nosotros vamos a dar. Veamos acá. En el caso de la Tierra, el campo magnético apunta hacia adentro del polo sur y del polo norte apunta hacia afuera. ¿Está claro esta dirección del campo magnético? Compañeros, compañeras. ¿Van entendiendo o no? Sí, profe. Sí. Igual, no sé, los oigo como, bueno, no los oigo. Entonces me imagino que ya están un poco cansados de escucharme hablar. Hagamos una cosa. ¿Qué les parece si hacemos un receso de 10 minutos y volvemos a las 11? Está bien, profe. Sí. Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, iniciamos el receso. ¿Me acuerdan volver a grabar? Ok, entonces, como les decía, para que exista magnetismo, tiene que haber carga y tiene que haber movimiento. Les dije del campo magnético, que el campo magnético se da en teslas en el sistema internacional y apunta hacia afuera en el polo norte y hacia adentro en el polo sur. Y la fuerza magnética es proporcional a la carga, al campo magnético y a la velocidad. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos es que la fuerza magnética, ¿verdad? La magnitud es proporcional a la velocidad y al campo magnético, pero esa fuerza siempre es perpendicular tanto a la fuerza magnética como al campo magnético. Ok, bueno, aquí está la forma en que se da en Gauss. Gauss es 10 a la menos 4 teslas, como les había dicho. Y un tesla corresponde a un newton por ampere metro. Entonces, vamos a ver, la fuerza va a ser proporcional a la velocidad, es perpendicular a la velocidad y es perpendicular al campo magnético. ¿Saben usar la ley de la mano derecha? Compañeros, compañeras. Sí, no, Sí, más o profe. menos. ¿Ah? Sí, profe. Sí, Sí. Entonces, la velocidad es donde nosotros vamos a abrir la mano
¿Ok? Y esta la vamos a cerrar, la mano derecha, y la vamos a cerrar hacia el campo magnético. O sea, si la velocidad viene hacia afuera, cierro hacia el campo magnético la mano, ¿verdad? O mi palma tiene que apuntar en la dirección del campo magnético, la fuerza va a apuntar en la dirección del dedo gordo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok, ¿qué va a pasar si yo tengo una carga que se mueve en la dirección del campo magnético? ¿Cuál va a ser la fuerza? Compañeros, compañeras. ¿Qué pasa si una carga se mueve en la dirección del campo magnético? ¿Cuál va a ser la fuerza? Cero. Porque la dirección de la velocidad y la dirección del campo magnético tienen que ser, o las componentes que generan una fuerza son las componentes perpendiculares entre sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, lo de las líneas de campo magnético ya sabemos que salen del norte y entran en el sur. Ahora, si yo tengo un cable, el cable básicamente van a estar los campos magnéticos o las líneas de campo magnético van a dar vuelta a través del cable. ¿Ok? Salen del plano por arriba y entran por abajo. Esto se puede hacer con otra forma de utilizar la ley de la mano derecha. Compañeros, para poder saber estas direcciones. Cuando ustedes tienen un alambre con corriente, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan en cuenta, yo con el dedo gordo voy a seguir la corriente. Como la corriente es circular, entonces, si yo sigo la corriente así, la dirección de los dedos es la que me va a decir hacia dónde se dirige el campo magnético. Por lo menos para que tengan eso en cuenta. La dirección de los dedos me va a decir hacia dónde sale y hacia dónde entra. Porque cuando yo tengo los dedos abajo, entran. Cuando los tengo aquí, salen. Aquí van para abajo. Aquí van para arriba. Para un cable que lleva una corriente en esa dirección. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto o no me siguen con esto? Profe, la verdad que ahí más o menos, o sea, siento que lo tengo que volver a leer como para entender bien. Que esto de acá.
¿O qué parte es lo que no me van siguiendo? Después de eso, lo que marcó es no la parte de la regla de la mano derecha. Ajá. Esto de la otra forma de ver la regla de la mano derecha. Ajá, exacto. Ok. Es que no siempre en los libros aparece. Aquí, digamos, usted sigue con el dedo gordo la dirección de la corriente. Entonces, sus dedos van aquí. Estamos. Qué mano Ok. más fea, pero Pero se entiende. sí. Entonces, vea que usted puede cerrar sus dedos en esta dirección. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿hacia dónde apunta la yema de sus dedos? En ese sentido, bueno, hacia abajo, digamos, como lo dijo. Apunta hacia afuera. Es que, Ponga su dedo gordo hacia la derecha. ajá, ¿Hacia dónde apunta sus dedos gordos? La punta de los dedos. ¿por qué hacia afuera, profe? ¿Ah? ¿Por qué hacia afuera, Cuando hacia usted los adentro, no? dobla. Va hacia adentro, hacia mí, pues. Ajá. Hacia afuera de la pantalla. Ah, ajá. Sí, entonces el campo magnético, cuando está arriba de un alambre, apunta hacia afuera de la pantalla. Ajá. Póngalo igual, pero viendo sus dedos hacia abajo. Su mano aquí hacia abajo. Con el dedo gordo hacia allá. ¿Hacia dónde apuntan sus dedos? Cuando los dobla. Pues hacia adentro. Ok. Entonces el campo magnético va hacia adentro. Ok, ok. Y si usted lo pone aquí en medio lado, ¿hacia dónde apuntan sus dedos cuando usted los gira? Hacia abajo. Entonces en este punto el campo magnético va hacia abajo. Hacia abajo. Ajá, ajá. Ok, ok, En ya este va hacia entendí. afuera. En este va hacia adentro. Si están por aquí atrás, va hacia arriba. Ajá, ajá, ajá. Ok, ok. Gracias. Entonces esa es la forma para poder encontrar el campo magnético en diferentes puntos. La dirección del campo magnético a partir de una corriente, que es una forma diferente de usar la ley de la mano derecha. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ujú. Todos los demás lo entendieron, lo replicaron. Ok, veamos acá. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos encontrado antes lo que era el flujo eléctrico. ¿Para qué usábamos el flujo eléctrico? En capítulos anteriores. Nadie. Para la ley de Gauss. ¿Se acuerdan de la ley de Gauss? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no?
Se siente extraño hablar uno y así. Ok, entonces el flujo magnético nos dice que la integral cerrada, el flujo eléctrico nos decía que para una superficie cerrada, el campo eléctrico, punto diferencial de área, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, ¿qué va a pasar si yo en lugar de usar campo eléctrico uso campo magnético? Ya no tendría que ver con la carga encerrada, sino con qué. Compañeros. Tendría que ver con el polo total encerrado. ¿Y qué pasa con el polo total encerrado? Para un material magnético. Compañeros, compañeras. ¿Puede repetir la pregunta de nuevo, por favor? Ok. ¿Se acuerdan ustedes que la ley de Gauss del campo eléctrico decía que la integral cerrada del campo eléctrico, punto diferencial de área, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿cierto? Sí, eso sí. Entonces, ¿qué va a pasar si yo cambio el campo eléctrico por el campo magnético para usar la ley de Gauss? La integral cerrada del campo magnético diferencial del área va a ser igual a ¿qué? Si hacemos una comparación directa. Lo mismo como el campo magnético encerrado, pero no sé si va dividido entre epsilon sub 0. Sería el polo total. En realidad es mu sub 0 por el polo total. Pero, ¿qué pasa con el polo total? Esa es la pregunta. La verdad no estoy seguro. ¿No está seguro? ¿Alguien más? ¿Fabián? ¿Jennifer? ¿Mauricio? Ah, no, Jennifer no está conectada. ¿Mauricio? Bueno, ¿qué hacíamos con la carga? ¿Cómo encontrábamos la carga total encerrada? Compañeros. Ok. Bueno, lo que les había dicho básicamente es que entonces este flujo total que vamos a tener acá va a tener que ver con los polos. Pero, ¿qué pasa en un imán o en cualquier material imantado? Siempre va a tener un polo norte y siempre va a tener un polo sur.
¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Entonces yo puedo encerrar solo el polo sur en una superficie gaussiana. No, profe. No, porque no existen monopolos magnéticos en la naturaleza, o por lo menos hasta el momento no se han descubierto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la totalidad de los polos? Compañeros. debe ser cero, porque me imagino que como, no sé, iba a decir que se cancelaban, pero creo que no estoy seguro. Sí, No creo que esa sea la razón. ¿Sí es? en realidad, la cantidad de líneas de carga, de líneas de campo magnético que salen, es la misma cantidad de líneas de campo magnético que entran. No importa si tengo qué tanta parte del imán encierre. Entonces la ley de Gauss, como tal, no me sirve para encontrar campos magnéticos. Lo que sí me sirve es si yo agarro solamente una de las caras de esa superficie. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como el flujo magnético a través de una superficie. Y el flujo magnético siempre se va a dar en Weber. Esa es la unidad del flujo magnético. Pero esta vez solo lo vamos a hacer sobre una cara y no sobre una superficie cerrada. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿O no? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Hay salud, profe. Hay salud. Ajá. Eso es lo importante. Ok, entonces vamos a ver, hagamos este ejemplo ya para terminar la clase. Me parece que sería bueno, o no sé si lo quieren estudiar por su cuenta o hacemos 2 clases la otra semana. ¿Qué prefieren? Para explicarles mejor todos estos temas. Luego de las 2 clases, profe. Ok. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, la verdad es que sí. Este tema se las trae. Bastante. Es que no es intuitivo y no es una cosa que ustedes, digamos, lo puedan ver como con muchos ejemplos, así porque así. La materia que hay detrás es densa. Entonces vamos con lo siguiente. Dice, un haz de protones se mueve a 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético uniforme con magnitud 2 teslas, dirigido a lo largo del eje Z positivo, como se indica en la figura. Nos dicen la velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ con un ángulo de 30 grados. O sea, ¿cuál sería el vector velocidad? Para sacarlo así. Vamos a sacarlo de dos maneras diferentes. ¿Cuál es el vector velocidad? Vector velocidad sería
3 por 10 a la 5 metros por segundo por el seno de 30 en I más 3 por 10 a la 5 metros por segundo por el coseno de 30 en K. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Sí, bueno, ese Sí, profe. Ahí sí, ahí fue bien. Ok, el campo magnético, ¿cuál sería el vector? Sería 2 telas Son en la en dirección de Z, ¿no? K, correcto. Entonces, la fuerza sería la carga del protón. Voy a ponerle E porque es más fácil escribir eso con el mouse. Sería la carga del protón por el vector velocidad producto cruz el campo magnético. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Y cuánto me da el producto cruz de esos dos? Si no me equivoco, cuando es Z por I da menos J, ¿no? Z cruz I da menos J, correcto. Ok, y el otro es Z por Z, ¿verdad? Z ¿Sí? cruz Z. Creo que eso da 1 o daba 0. 0. 0. Entonces, véanlo así. Al hacer ese producto cruz, la componente que va en la dirección del campo magnético no va a generar una fuerza magnética. ¿Y qué pasa cuando nos da I cruz K? Si yo abro la mano en I y la cierro hacia acá, el dedo gordo apunta hacia J. Perdón, hacia menos J. Entonces esto me daría menos. Entonces sería la carga del electrón 1.602 por 10 a la menos 19 por la componente perpendicular de la velocidad. O sea, esta velocidad yo le voy a sacar una componente que va hacia el eje X y una componente que va hacia el eje Z, que son estas que estoy sacando acá. ¿Ok? Entonces sería por 3 por 10 a la 5 por el seno de 30 por los 2 telas. Y eso me da una fuerza eléctrica de 4,8 o 4,81 por 10
a la menos 14 newton. En la dirección J. ¿Está claro esto? Profe, ¿puede decir nuevamente cómo sacó la fuerza? Digamos, el valor de E, V y el campo. Digamos, no de dónde proviene cada uno, sino los valores. Ok. 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga de un protón. Ok, y el, La bueno, el vector componente de la velocidad velocidad es 3 por 10 a la 5 en cada uno de los dos, o sea, por el seno de 30. ajá. Ahí el de coseno no incluiría. ¿Mm? El de seno no incluiría, ¿verdad? Porque da cero. Correcto. Esta componente da 0. Es coseno. Entonces esta no la utilizo. Por el Y campo magnético, ok. que serían 2 celdas. Ah, ok, gracias. Y usando la ley de la mano derecha es que yo agarro acá mi mano, ¿ok? Y la cierro de la velocidad hacia el campo magnético. Entonces el dedo gordo apunta hacia Z, hacia Y negativo. Sí, La verdad es que me quedo un poco yo confundido, pero es que yo la mano, la regla de la mano derecha, lo recuerdo, pero todo un poco diferente, como distancia que es la fuerza. ajá, R cruz F. Ajá. Y de cómo se aplicaba en estática y mecánica del sólido y todas esas mecánicas. Ya, pero ¿cómo lo Es aplicaba? como, digamos, de dónde está la fuerza resultante, distancia cruz la fuerza, o sea, donde usted empieza a medir, hace como tira los dedos en dirección de la distancia y luego cerraba hacia donde estaba la fuerza. Ok, aquí tiramos los dedos en la dirección de la velocidad. Ok, Ujú. y cerramos hacia el campo magnético. Ah, ok, ahí queda hacia menos Y. Gracias. Correcto. ¿Está claro esto entonces? Compañeros, compañeras. Bueno, ahí en la próxima clase vamos a ver un poco esto de movimiento de partículas en un campo magnético y vamos a ver que el movimiento al final de las cargas es de forma circular y vamos a ver un poco entonces cómo funcionan los hornos de microondas y cosas por el estilo. ¿Cómo hacemos para sacar esas cargas y esas cosas? Eso lo vamos a hablar un poco mejor la próxima clase, como para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa ahí, bueno, nos vemos entonces el miércoles, como para agarrar este tema un poco mejor. ¿Sí, Esteban? Profe, yo tengo un par de dudas, pero con respecto a la tarea, no sé si se las puedo hacer ahorita. Ah, ok. Entonces, si quieren, voy a despedirme primero de los que están viendo el video y me quedo con ustedes para ver esas dudas. ¿Les parece? Ujú. ¿O quería que quedara grabado? No, no importa. Ok. Me despido entonces de los que están viendo el video.